A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Telesucesos, sus distintas frecuencias, 29 y 29.1 televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, Alfa TV, Canal 44, CB Televisión en Mejía, en la ciudad de Machachi, y también nos pueden ver desde cualquier parte del mundo, www.telesucesos.net, o también pueden revisar este programa, al igual que el resto de programas de Quito TV, colgados en la plataforma de YouTube como Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia del economista Mauricio Pozo. Él fue ministro de Economía y Finanzas en la época de Lenín Moreno, aproximadamente un periodo de unos 6 meses, al igual que en el Ministerio de Finanzas, se llamaba antes, en la época de Lucio Gutiérrez, 1 año y medio más o menos, economista seguramente, aproximadamente, mejor dicho, de su gestión. Pero bueno, es una persona totalmente calificada que ha estado siempre en el tema de la economía, haciendo su aporte, además, desde adentro o desde afuera, para que este país, en el tema económico y en otros aspectos, salga adelante. Bienvenido, economista, ¿cómo está? Muchas gracias por la entrevista. Ha cambiado de nombre el ministerio en algunas ocasiones, sí, ¿no? Pero en las 2 veces que yo he estado, se ha llamado igual, Ministerio de Economía y Finanzas. Economía y Finanzas, sí, perfecto. 2003-2004, año y medio aproximadamente, y en los últimos 8 meses del gobierno del expresidente Moreno. 8 meses, perfecto. Economista, hagamos un diagnóstico primero de lo que es la economía actual de nuestro país. Esa economía que además se va a ver enfrentada con 2 asuntos que no sabemos, sobre todo el tema del fenómeno del Niño, qué condiciones o qué consecuencias tenga dentro de lo económico. Va a tener, por supuesto, consecuencias económicas. Y el otro es este tema relacionado además con la consulta, con la voluntad del pueblo que se dio en que se mantenga indefinidamente el petróleo en el subsuelo, en el ITT bloque 43. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Dejando de lado por un momento el asunto del Niño y el tema del bloque 43, la situación económica es una situación, yo diría, difícil, una situación delicada. El año 2023 es un año que inicialmente preveía un déficit fiscal de 2.600 millones. El estimado para este año, con una menor recaudación tributaria, porque el país no va a crecer a la tasa que estaba. Por cierto, el primer trimestre creció al 0.7. 0.7 el primer trimestre de este año respecto al primero del año pasado. Y con lo que se viene muy difícil, va a llegar al 2.7 o 2.9 que se estimaba originalmente. Probablemente estemos más cerca del 1 que del 2. Y eso significará pues que opciones de empleo no van a producirse, también va a ser mucho más difícil recaudar lo que estaba estimado recaudar, y las cifras del primer semestre ya muestran eso. Hay menor recaudación tributaria en todos los impuestos, excepto el impuesto a la renta, porque ahí está aplicado la reforma tributaria que después se derogó. Segundo, el ingreso por producción de petróleo y por exportación. ¿Por qué? Porque la producción ha bajado. Totalmente. Estaba a 520,000 barriles estimado, se está produciendo más o menos 470,000 barriles. Hay un impacto importante ahí. En tercer lugar, 1,000 millones, un poquito más, por la monetización de activos del Estado. Ahí está, por ejemplo, puesto lo de la venta del Banco del Pacífico, que no se dio ni se va a dar, y algún otro tampoco por la situación internacional e interna. Eso hace pues que, unido a un aumento del gasto público, porque ha aumentado, lamentablemente ha seguido aumentando, tengamos un déficit que va a estar cercano a los 5,000 millones de dólares este año, a lo que no se suma lo que usted acaba de citar, lo que puede incidir el no producir el petróleo del bloque 43, el tema del fenómeno del Niño, el aumento de los efectivos policiales, que tampoco está puesto ahí. No recuerdo el número, pero eran como 15,000, 20,000 nuevos efectivos. Claro, llevamos cerca de los 80,000, creo, ¿no? Claro, ahí tenemos un número que no está puesto en las cifras que le digo.
Tampoco está el aumento del rancho que acaba de anunciarse hace poco, lo que llaman el rancho para las filas policiales. Entonces todo eso hace ver que vamos a tener un año difícil. Al primer semestre hay que añadirle el que tenemos ya atrasos por cerca de 1.500 millones de dólares, es decir, obligaciones no cumplidas con contratistas del Estado privados y con entidades públicas también. Entonces, solo para darle una foto pequeña, ahí tenemos un problema fiscal que va a tener que heredar el nuevo gobierno y va a ver cómo lo maneja, a lo que debemos sumar un problema de la seguridad social, donde no se han tomado todavía decisiones. Hay un informe que hizo una comisión, un buen trabajo bueno. Tenemos un problema del sector laboral, me refiero a la estructura legal del sector, que no hemos podido avanzar, que tampoco nos ha permitido ir al ritmo que queremos ir. Seguimos manteniendo subsidios a los precios de los derivados de petróleo, lo cual es una barbaridad desde todo punto de vista, y una serie de reformas adicionales que tampoco se han dado, hace ver que el país no está en una situación económica simple, y eso implicará que el nuevo gobierno, ojalá lo haga, maneje esto con una buena dosis de sensatez y responsabilidad, porque usted no puede tapar la economía con un dedo, tiene que hacer las cosas que se requieren hacer, y muchas de esas no son tan populares ni son tan rentables en términos electorales. Veamos qué ocurre en la práctica. Así es, estamos en prácticamente ya una campaña no oficial, pero existe una segunda vuelta. Los dos candidatos están recorriendo el país. Poco hablan del tema económico, porque seguramente muchas de esas medidas, las dos campañas tienen conciencia de lo que se tiene que hacer, pero no son medidas populares. La de Luisa González, a través de su vicepresidente, sobre todo, vienen hablando todo el tiempo, o en muchas ocasiones, no digamos todo el tiempo, porque ahora lo han ocultado incluso un poco, no sabemos dónde está el señor Arauz, el tema de la desdolarización. Él lo ha manifestado en varios foros, y ese es un problema que puede afectar todavía o recrudecer, o esa crítica situación económica que tiene el país, llevarla al colapso. Fíjese, la gran mayoría de los ecuatorianos, más del 90%, defiende la dolarización. Está de acuerdo con la dolarización. Ya son 23 años de aplicación y yo creo que el saldo es absolutamente favorable. Ni es la causante de muchos problemas que tenemos, ni ha sido la solución de muchos problemas, pero sí nos ha ayudado de manera importante, y voy a dar algunos ejemplos. El Ecuador, hasta antes de la fecha en que adoptó oficialmente la dolarización, no tenía financiamiento a largo plazo. Conseguir un crédito a más de 180 días era muy difícil. Las tasas de interés en sucres eran muy altas, son todavía en dólares altas por el riesgo país, pero no son tan altas como eran cuando había en sucres, y sobre todo... Y ajustables todo el tiempo, claro, también, ¿no? Y sobre todo que no había crédito, no había financiamiento para vivienda, por decirle un ejemplo. Segundo, la dolarización impide que los problemas fiscales, el déficit fiscal que estábamos comentando, se cubra con emisión de dinero o con impresión de billetes. Eso no hay cómo hacer, porque no tenemos la maquinita de impresión de billetes. Dólares en este caso. Dólares, como tampoco podemos depreciar la moneda. No podemos devaluar, que se conoce más popularmente, y entregarle más sucres por dólar al presupuesto del Estado. Eso tampoco hay cómo hacer. ¿Qué significa eso? Que podemos gastar hasta donde tenemos la plata. Y eso, si bien pone ciertas restricciones para gobiernos indisciplinados, es muy bueno, porque si no, el Ecuador no tendría una inflación del 2% como tiene ahora. Tendría una inflación quién sabe dónde, y capaz estaríamos más cerca de Venezuela, lo que ha vivido Venezuela, o lo que ahora Argentina lamentablemente también tiene una situación difícil, que lo que es la situación económica del Ecuador. Yo le doy ahí solo dos ejemplos de los beneficios que ha tenido la dolarización. No se carcome el poder adquisitivo, el salario, que ha permanecido, yo diría, bastante estable a lo largo de los años. Genera seguridad, da certidumbre para el inversionista extranjero, a pesar de que no hemos tenido los montos que requiere. Da la seguridad de que el dólar que ingresa es el dólar que saca, y no
va a tener que pensar en una depreciación cambiaria el rato que quiera remesar recursos afuera. Es decir, ha tenido una serie de beneficios y tampoco ha permitido que los embates políticos que hemos tenido muchos, los cambios presidenciales, las destituciones, generen lo que en el pasado generaban, que era que el tipo de cambio se dispara, que la inflación sube, que las tasas de interés también. Estos son beneficios de la dolarización y eso yo creo que es favorable. Ahora que hay una candidata y su vicepresidente que están anunciando una serie de decisiones, son, creo yo, anuncios absolutamente hasta irresponsables. Estos son temas con una implicación importante sobre la estabilidad. Usted no puede generar, por ejemplo, transacciones que se puedan operar con dinero electrónico sin el respaldo de recursos. Una cosa es que nosotros hagamos transacciones con el celular o con un medio electrónico. Ese es un método, simplemente es por supuesto. Transamos, hacemos transferencias, hacemos una serie de operaciones, pero otra cosa es que eso no venga acompañado con dinero real, porque el método de pago es una cosa, la creación de dinero electrónico es otra cosa distinta. Entonces, lo que ellos están buscando decir es una suerte de que ciertas transacciones se hagan con este dinero ficticio, llamemos así, y estas otras sí con dinero real. Las internacionales es imposible. Es decir, van a captar seguramente. Claro, ese dinero ficticio opera en un país cerrado, en una cueva, en la montaña donde no existe conexión con el mundo. Pero con el mundo exterior tenemos que pagar deuda, tenemos que pagar préstamos, hay que pagar importaciones para traer materia prima, bienes de capital, hay que pagar con recursos reales, no con dinero ficticio. Entonces, esos son elementos que pueden generar el día de mañana, que si yo digo, los sueldos de los empleados públicos en dinero, en este caso ecuadólar, y esto otro en dólares reales, voy a generar un tipo de cambio. Es decir, si usted quiere estos dólares y el rato que usted meta un tipo de cambio, se acabó la dolarización. Y esto puede provocar, sin duda alguna, una preocupación y la gente va a querer retirar sus recursos del sistema financiero. Y ya no quiero ni siquiera seguir avanzando en el análisis porque eso ya es un problema ya de otra magnitud. Entonces me parece que es muy irresponsable, fuera de lugar y además económicamente muy dañino el que se proponga una situación de esa naturaleza. Correcto. Inversión extranjera, y usted lo dijo hace un momento, el dólar nos ha dado la posibilidad de que la inversión extranjera sea seguro, exista la seguridad necesaria, pero no ha sido en los montos que se estipulaban o que queríamos o que necesitamos. ¿Qué falta? ¿Falta la seguridad jurídica para que se complete ese esquema? Faltan algunos principios y elementos. Uno de ellos es que usted anota, la seguridad jurídica que no hemos tenido. Sin duda eso es un factor, yo diría, muy significativo para la inversión extranjera. El otro es ciertos elementos que tienen que ver con el costo de producción en el Ecuador. Las inversiones se van a enfrentar con un costo de producción excesivo, donde está, por ejemplo, un tema de un marco legal en lo laboral absolutamente inadecuado, caduco, inaplicable en muchos casos, y no hemos podido avanzar en eso, y eso se requiere también. En tercer lugar, yo le diría lo que ya se ha ido eliminando gradualmente, que es el impuesto a la salida de divisas. El que invierte en el Ecuador es mucho más difícil que lo haga si sabe que le va a costar remesar su plata afuera en algún momento. El arancel promedio en el país duplica el promedio de los vecinos, solo por citar dos ejemplos. Aquí el arancel promedio está alrededor del 10-12%, en los vecinos está alrededor del 4%, entonces es una gran diferencia. En otras palabras, importar un fertilizante al productor de papas, bueno, el fertilizante que tiene algún apoyo, pero simplemente por poner un ejemplo,
le es más oneroso que el mismo productor del sur de Colombia. Entonces, le cuesta 3 veces más prácticamente. Entonces los niveles de Cuatro competitividad son distintos. Entonces hay que avanzar también en una reducción gradual y progresiva de los aranceles, que también es parte del proceso. Y ahora lamentablemente hay un factor que gira en contra de la atracción de inversión extranjera, que es la de inseguridad. La inseguridad, nos guste o no, es un factor que limita y restringe el ingreso de recursos. No es correcto pensar que el Ecuador nunca ha recibido inversión extranjera en montos importantes. Sí lo hubo en la década de los 70, cuando se inició, por ejemplo, la producción de petróleo, y cuando se construyó el oleoducto de crudos pesados, que yo estaba en funciones públicas. Ahí el aporte del OCP, la construcción del OCP, en ese momento determinó cerca de una actividad económica alimentada por casi 3.000 millones de dólares de inversión extranjera, que para ese momento y para ese tamaño era importante, era una cifra importante, y nos ayudó a crecer muy aceleradamente. En el 2004 crecimos sobre el 8%, que es una de las tasas más altas de los últimos 40 años en el Ecuador. Si podríamos identificar proyectos así emblemáticos, importantes, grandes, el país puede acelerar su crecimiento hacia adelante. Y ahí está el petróleo, por ejemplo, está la minería, está la infraestructura vial, lo que tanto se ha hablado aquí, la famosa autopista Quito-Guayaquil, entre otras cosas. Entonces, yo creo que sí habría cómo buscar promover un mayor crecimiento económico con ese tipo de proyectos, pero sí me asusta lo que acaba de suceder, usted lo mencionó al inicio de la entrevista, con la consulta popular. El que ahora, por una decisión de la ciudadanía, no se siga produciendo petróleo en un campo, en el bloque 43, con una pregunta que la gente ni siquiera conoce, me parece una hasta irresponsabilidad. ¿Cómo usted le pregunta a la ciudadanía qué opina si deje el petróleo o no bajo tierra del bloque 43 cuando no sabe lo que es el ITT, cuánto produce el ITT, cuánto aporta a la economía, qué empleo genera, si ha habido o no ha habido daño ambiental, etcétera, etcétera? Y sin embargo le pregunta, ¿sigue produciendo o no sigue produciendo? Si está o no está montado, porque hay gente que pensaba que esto era algo nuevo que iba a venir, sin saber que desde hace 10 años. Claro, entonces sí es un problema, porque el inversionista extranjero que vio eso, mañana va a decir, ¿para qué voy a meter mis recursos, mi capital de riesgo en minería o en el mismo petróleo, si mañana me van a cortar la producción? Viene alguna organización y simplemente... El desmontaje de eso cuesta cerca de 500 millones, no ha habido daño ambiental alguno. Si queremos utilizar otro tipo de energía que no sea el petróleo, está bien, es una decisión nuestra, pero preparémonos para eso, pues. Hagamos el trabajo como corresponde, no pongamos la carreta delante de los caballos. Si no queremos y si queremos vivir de otro tipo de energía, me parece bien, yo también podría estar de acuerdo, pero no podemos hacer las cosas atropelladamente y en una coyuntura como la que expliqué, que no nos dé el espacio para poder darnos el lujo de decir, no quiero 55,000 barriles diarios de petróleo, es casi un quinto de la producción de petróleo, no es un tema pequeño, no es un tema marginal. ¿Esto pasa en alguna otra parte del mundo o solo pasa aquí? Yo creo que es bastante excepcional en la región, al menos una decisión donde al país se le pregunte algo que desconoce y el propio país se ponga la daga encima, se meta un tiro en el pie, inhibiéndose de recibir recursos que requiere, y que inclusive le permitirían prepararse para mañana, el día de mañana, decir, ok, cambiamos de energía fósil a otro tipo de energía, pero hagámoslo de manera correcta, adecuada. Teniendo la alternativa, y claro, vamos desmontando esto, conforme va entrando la otra. Pero no al revés, pues, que creo yo que es lo que estamos ¿Cómo haciendo. Tapamos ese hueco? ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí no hay magia, no es que vienen los ecuatorianos a reemplazar esto, no hay eso. Lo que nos va a tocar es restringir el gasto más y lamentablemente por la estructura del presupuesto eso va a recaer en obra pública. Menos inversión. Menos crecimiento económico, menos empleo. O sea, esto no es que no pasa nada, sí pasa. Segundo, más deuda, lo que significa restricciones hacia adelante para el país. Impuestos tal vez. Claro.
Podría darse el lado impositivo también, que le cargaría más aún la actividad económica hacia adelante. Problemas de empleo en la zona, son 2.500 familias que viven ahí, donde han recibido seguridad, telecomunicaciones, servicios de salud, han recibido tanto así que digan educación. el no. Claro, Donde hicieron, en la otra pregunta del Chocó Andino salió otro tipo de apreciación de la ciudadanía. Entonces, sí me parece que hemos como ecuatorianos cometido un error. Yo sé que la democracia se sustenta donde las mayorías toman las decisiones, pero eso no quiere decir que las mayorías no se equivoquen. Es más, nos hemos equivocado muchas veces. A cada rato. Nos hemos equivocado muchas veces, y esto es un error. Y haber puesto esa pregunta en este momento, inclusive mal hecha la pregunta, por supuesto, me parece que es un error también. Así es. Hay dos problemas o dos necesidades acuciantes en la gente: el tema de tener seguridad, porque no la existe, y así es, y es palpable, y cada día es creciente. Y el otro, el tema del empleo. No digo trabajo, sino digo empleo, básicamente. Esos son también retos dentro de lo que es la economía, por supuesto, ¿no? ¿Qué hacer en ese tema? Porque si queremos entrar fuerte, y lo necesitamos precisamente, acabar con ese tema de inseguridad, se necesitan recursos. ¿Existe la posibilidad de conseguir esos recursos? Yo creo que sí. El país tiene un gran problema que no lo ha sabido enfrentar en los últimos años, y que tiene que ver con el tamaño del Estado. No porque no necesite un Estado fuerte, necesita un Estado más fuerte que el que tiene ahora, pero necesita un Estado eficiente, necesita un Estado que utilice los fondos públicos de manera adecuada. ¿Por qué digo esto? Porque no es tan cierto el que siempre hay un problema de plata. Si usted tiene la misma cantidad de plata que ahora dispone y utiliza mejor los recursos, los beneficios de la ciudadanía van a llegar. Nosotros hasta el año 2006 gastábamos en promedio el 21% del PIB en gasto público agregado. Ahora gastamos el 38%. Casi el doble. Wow. Y el año 2014 llegamos a gastar el 44%. Es decir, hemos duplicado el gasto público. ¿Y dónde están pues las grandes mejoras en salud, en educación, en seguridad? Hemos empeorado. Entonces, no es tanto así que nos falta plata. Yo creo que una mejor administración, una mejor ejecución con mejores y con menos corrupción, sin duda alguna, nos podría ayudar a tener mejores impactos de la función pública en los servicios públicos de las personas. Ahí yo creo que se puede trabajar bastante. En materia de seguridad, a mí me da la impresión que el gobierno, sobre todo el actual, como que no ha llegado a atinarle el tema. Me parece que ha dado un poco palos de ciego, y por eso se le ha desbordado, se le ha ido ya de las manos esto. Yo no creo que esto sea un tema atado necesariamente a más efectivos policiales. Yo creo que aquí hay un tema de decisión. El uso de la tecnología me parece que es fundamental. Es decir, no existe un plan. Me parece, sí, como que eso, como le decía, como que hemos estado ahí con palos de ciego viendo aquí. Hagamos esto en base a lo que pasó. Entonces, y parece que... Pero siguen dándose cosas, siguen ocurriendo desastres en las cárceles del país, siguen produciéndose ese tipo de asesinatos y de masacres, y sigue existiendo el tema de comunicaciones al interior de las cárceles. No hay inhibidores de señales de internet y de otros medios. Es decir, medio que hemos... Con un agregado político además, ¿no? Entonces no hemos avanzado, lamentablemente, creo yo, al ritmo que debimos avanzar. Las personas que han estado hecho cargo de este tema, me parece que son personas que no conocen, es más, desconocen mucho de esto. Y claro, cuando usted le hace cargo de algo que no conoce, muy poco puede hacer. Y hay gente que es tan audaz que acepta ciertas funciones más por el nombre del cargo que por lo que puede aportar. Si a mí mañana me dicen, hágase cargo de la jefatura de cirugía del Hospital Carlos Andrade Marín, le voy a decir, yo no me voy a meter en algo que yo no conozco. Supuesto. Yo me meto y trato de apoyar en lo que me siento más fuerte, en lo que puedo aportar.
pero lamentablemente en este campo de la seguridad no hemos podido ir al ritmo que debemos ir. El control de frontera, que es donde realmente se inicia, creo yo, parte del problema, no ha avanzado al ritmo que ha avanzado. La droga viene de Colombia, en el 40% de la cocaína pasa al Ecuador y termina saliendo por la costa ecuatoriana, porque hay mejores controles en Colombia que en Ecuador. O sea, terminan expulsándoles así, claro, es correcto. Le ven más fácil en la exportación de la droga, pongamos de comillas, a todos los mercados de Europa y otras partes por la costa ecuatoriana. Entonces, si usted no controla eso, es muy difícil. Si no entra, no sale, como dijo una candidata. Y aparte de eso, no tiene la tecnología adecuada en las fuerzas de seguridad nuestras y las comunicaciones, y aparte no toma decisiones en los centros de rehabilitación. Es decir, se juntan muchos temas que terminan en la práctica viviendo lo que estamos viviendo. Carros bomba, balaceras en los centros comerciales, secuestros y una serie de problemas que realmente son parte de las limitaciones, por ejemplo, para atraer inversión en el Ecuador. Ojalá un nuevo gobierno pueda darle la vuelta a este tema que termina siendo la principal preocupación de los ecuatorianos. Así es, economista muy gentil, le queremos agradecer, se nos ha acabado el tiempo, pero le seguiremos invitando además para otros temas que también vamos a topar dentro del tema deportivo. El economista es hijo de Gonzalo Pozo Ripalda, ¿no? Un exjugador, un gran jugador del Aucas. El estadio del Aucas lleva precisamente el nombre de su padre, así que seguiremos también en los próximos días conversando de eso. Muy gentil. Muchas gracias, a la orden. A la orden, amigos, el economista Mauricio Pozo, ex ministro de Economía y Finanzas, ha estado el día de hoy con nosotros hablando precisamente, haciendo un diagnóstico de la economía actual de nuestro país y qué es lo que se debería hacer o cómo ir tapando esos baches, esos huecos fiscales además. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.